Vamos a continuar en nuestras consideraciones que tenemos sobre los 10 mandamientos. Y ahora llegamos hoy ya, la última vez, si mal no recuerdo, estuvimos tratando sobre el tercer mandamiento. Y ahora vamos a llegar al cuarto mandamiento, que es el más amplio de todos los mandamientos, de todos los 10 mandamientos, y que se halla en Éxodo 20, versículos 8, 9, 10 y 11. Y dice de esta manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén, y que Él bendiga esta preciosa palabra en nuestros corazones también. Y digo que dando un paso más adelante, en nuestro estudio, o mejor que estudio, digamos, consideración de los 10 mandamientos, dice Éxodo capítulo 31 y versículo 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En concreto, este mismo mandamiento fue Cristo grabado en tablas de piedra con el dedo de Dios. Y por ello, antes de nada, quisiera que fuera nuestro principal deseo, nuestro principal interés, que fuera al introducirnos en la exposición de este cuarto mandamiento, anhelásemos que nuestro Señor, a su vez, que Él lo grabe, como grabó en aquellas tablas de piedra, su ley, que lo grabe también en nuestro corazón, que a veces es, si cabe, hasta más duro que aquellas piedras. Pero ahí lo tenemos. Por la implantación de la palabra de Dios, ahí este mandamiento vemos que está en el centro del Pentateuco, mejor dicho, decálogo, 10, luego tratado, es un tratado de 10 palabras en el decálogo. Y este mandamiento, y así debe ser en nuestra vida general, diaria, pero muy en especial este mandamiento debe notarse que es el centro de nuestra meditación, debe notarse especialmente en este día, en el domingo, porque dependiendo de lo que este mandamiento signifique para nosotros, así repercutirá en nuestra vida diaria y especialmente en este día santo, como creyentes. Y además, para que nos demos una idea de la importancia que este cuarto mandamiento debe tener para nosotros, figurémonos que es el que nos más contenido, el que más amplitud tiene de todos los demás mandamientos, el más rico en su enseñanza.
Comprende los versículos, como vemos, 8, 9, 10 y 11. Es el más extenso en contenido. Y es por ello que al meditar en él debemos poner con oración nuestra máxima atención, rogando al Señor que no solo lo oigamos, sino que Él nos lo haga comprender, su sentido. Y añadir a esto que a mí también, al exponer debidamente para que todos juntos nos podamos gozar y beneficiar en el contenido de su enseñanza. Así pues, notemos también que Dios inicia este cuarto mandamiento de esta manera. Acuérdate del día de reposo. Y ahora, ¿para qué? ¿Con qué fin tengo que acordarme de este día? Para santificarlo. Aquí lo tenemos, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En primer lugar, Dios nos quiere enseñar que Él ha apartado de cada 7 días, Él ha apartado un día exclusivamente para que lo dediquemos única y exclusivamente a Él, al culto y al servicio de Dios, nada más. No ha sido ordenado por nada más que ello. Y estas palabras con las que comienza el mandamiento son como una introducción al mismo mandamiento. Como para prepararnos, como para que nos predispongamos, para que asimilemos lo que en sí es el mandamiento y su contenido. Que no solo nuestros oídos, que también nuestra disposición esté para ello, para oír lo que el Señor nos quiere enseñar en este su cuarto mandamiento. Como si yo me preguntara a sí mismo, ¿qué me está queriendo decir el Señor concretamente a mí? ¿A mí mismo? Porque parece como si Él me hablara solamente a mí. Así va el mandamiento dirigido. Parece como si yo fuera el único que estoy aquí. Al decir en singular, acuérdate. Tú, acuérdate. Tú, acuérdate. Me siento como si Él se dirigiera solo a mí y a mí me dijera, Pepe, acuérdate, no te olvides. Y aprende. ¿Y de qué me tengo yo que acordar? Vale, ya comienzo yo, pero ¿qué? ¿De qué? Del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Y el fin de aquello por lo cual he de acordarme es para santificarlo. Ese día está señalado para que tú lo santifiques. Y eso es la razón por la que yo, no tú, yo debo acordarme de este día. Cuidado, entendamos esto bien. Aquí la cosa no es tanto acordarme como diciendo, oh, hoy es el día de reposo, hoy es domingo, qué bien. Pues a dormir, a cantulear, porque hoy es descanso. No. Aquí el fin por el cual nos hemos de acordar no es para holgazanearnos, no es para recrearme yo en mis placeres. No. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hacerlo santo. Y esto es
la razón por la que hemos de hacer memoria de este santo día. Esta palabra, acuérdate, nos hace ver que nosotros somos olvidadizos. No tanto que tenemos tendencia a olvidarnos del día de reposo como tal. No, eso no. Nunca nos olvidamos del domingo. Porque como tal día de reposo, nunca nos olvidamos. Nunca hemos ido a trabajar en domingo pensando que era lunes o que era martes. Siempre el domingo, nunca se nos ha ocurrido ir a trabajar. Hemos ido a trabajar y cerrado, hemos visto pero si hoy es domingo. Nunca nos ha ocurrido esto. ¿Verdad que nunca nos ha ocurrido eso? Nunca. Nunca nos hemos olvidado que el domingo era un lunes o un viernes. Nunca nos hemos olvidado de que el domingo no tenemos que ir a trabajar. Siempre lo tenemos. Y deseando de antemano, ¿cuándo vendrá el domingo? Lo que sí tenemos tendencia a olvidarnos es el fin por el cual Dios nos dio el día de reposo. Por ello se nos exhorta: acuérdate, acuérdate, como si estuviera yo solo aquí, como si estuvieras tú solo aquí. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Y esto es el fin para lo cual hemos de acordarnos. En ese día, como creyentes que profesamos ser, hemos de estar conscientes de nuestros deberes para con el Señor. Y ese es uno de los más grandes deberes. Tenemos que tener mucho cuidado que en ese día no haya nada que nos pueda estorbar, que no haya nada que nos pueda distraer la mente, la ocupación, la preocupación de nuestros deberes propios de ese día para con el Señor. Acuérdate, sí, del día de reposo, pero insistamos en ello. ¿Con qué fin? Para santificarlo. Este es el fin, por lo cual tienes que acordarte para santificarlo. ¿Para qué es santificar? Pues es hacer santo. Santificar es hacer santo, y santo quiere decir apartado, una cosa del uso común, para dedicar esa cosa a un servicio sagrado. Eso es santificar, hacer santo. Como los utensilios del templo eran santos, los tenedores, los cuchillos, los platos, todos esos utensilios eran santos, porque solo servían para ese fin para el cual ellos habían sido apartados. De ahí que el sacerdote no podía decir: hoy voy a coger el cuchillo, voy a coger los tenedores, o voy a coger un plato o dos platos, porque esta noche tengo invitados en casa y me falta, no tengo suficiente, pues voy a coger los tenedores y mañana los lavaré bien y los volveré a poner en sus... No, no se debe hacer eso con cosas santificadas. Salvo cosas especiales, no se debía usar los utensilios del templo, nunca, ni los sacerdotes. Se podían usar estos utensilios para uso común. Y asimismo, el séptimo día, Dios lo ha apartado para uso exclusivo de cosas sagradas. Nada más. Cosas sagradas. Y eso es lo que Dios mismo hizo ya en la misma creación. Cuando Él creó, y aquí nos hace recordar el Señor, versículo 11, de aquí de nuestro pasaje, Éxodo 20, versículo 11, porque
esta es la razón por la cual tú tienes que santificar el día de reposo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Por tanto, por esto, Él hizo esto. Él santificó su obra. Este día lo apartó para ello, deleitarse en la obra de su creación. Y eso es lo que aquí en el mandamiento se nos dice que hizo Dios allá, en el mismo principio de la creación, ya al comienzo. Y así es como está escrito también en Génesis capítulo 2 y versículos 1, 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el 7º día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo santificó, ese día lo apartó él, deleitarse en la obra de sus manos. Y ahora, en el 4º mandamiento, como si Dios nos dijera a nosotros: ¿y vosotros no queréis aprender de mí? Mirad lo que yo hice en aquel primer domingo. La palabra domingo, según parece, viene de Domine, de Señor, día del Señor. En aquel día 7º, ¿qué hice yo? Mirad lo que yo hice en el 7º día. Lo bendije y lo santifiqué. Y como si nos dijera: ¿no queréis todos tomar de mí el ejemplo de lo que yo hice? Efesios 5:1, el apóstol nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. Imitamos pues a Dios. Dios acabó su obra y descansó el 7º día. Más aún, para santificarlo. Aquí es lo que hemos también de aprender. Y ahora a nosotros se nos encarece, se nos manda a tomar ejemplo de Dios. Aprende, mira lo que Él hizo. Bien, pero ¿cómo santificó Dios el 7º día? ¿Qué hizo para santificarlo? Se nos dice aquí mismo, Génesis 1:31, el último versículo del capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí vio, se puso a mirar todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Era bueno, Él contempló la obra de sus manos. Imaginémonos como seres humanos, se nos presenta como algo humano también, porque no podríamos entenderlo de otra manera. Él se deleitó en la obra de sus manos. Es decir, Dios se paró a contemplar la hermosura, la obra de su creación. Y eso es lo que nosotros también somos llamados a hacer en el 7º día. Imitarlo a Él, como dice la palabra, sed imitadores de Dios. No a ver qué nosotros hemos hecho, no, porque nosotros no hemos hecho nada. Él sí, Él hizo mucho, Él creó, hizo todas las cosas, pero nosotros no hemos hecho nada, nada digno de mencionar, sino pararnos y ver y contemplar toda la hermosura de la obra de Dios que Él hizo. Y así, al ver todo lo que Dios había hecho, era bueno en gran manera. Ahí es como Él se deleita en ello, porque de Él no puede salir nada malo. Todo era bueno en gran manera. Y nos deleitaremos así, contemplando como Él obró, nos deleitaremos en Él. Y asimismo para el alcance de su visión. Porque, oye,
para ver toda la obra que no alcanza, ni los grandes científicos se ponen de acuerdo en la inmensidad del universo, para alcanzar su visión de todo y ver, es infinita. Él, al ver todo, estaba enseguida presente de él. No tenía que coger un tren o un avión e ir a ver al otro sitio para ver y alcanzar la dimensión de su creación. Todo estaba presente en su vista. No lo podemos comprender esto, porque eso es para nosotros imposible. Pero ahí es, todo lo vio él, que estaba bien hecho. Para él no hay distancias de tiempo. No es aquí un año después de volver a otros. No, pero para nosotros toda la eternidad no nos será suficiente para contemplar todo lo que Dios ha hecho. Y muy en especial, cómo Él ha tenido compasión de ti, de mí, querida alma, de todos nosotros. Como Él ha querido que aquí en esta mañana, como en otras mañanas y tardes, Él se complace en que estemos. ¿Cómo es? Esta es una gran obra que no podemos comprender. Cómo nuestros corazones, que son reacios, son rebeldes a lo santo, y que estemos aquí con todo ello, no es grande. No es grande que nosotros, por ejemplo, que haríais todos lo mismo, kilómetros de distancia venir para congregarnos con los santos y oír la bendita palabra de Dios. ¿No es cosa grande? Por ello, no pensemos que llegará el día, que llegará el momento en que se acabará todo y ya no tendremos más que aprender de Dios. Ya lo hemos visto todo. Contemplar toda la creación, todas sus obras, todo bueno en gran manera. Cuando yo empecé el ministerio como ministro de la palabra de Dios, hace ya ni me acuerdo, tenía unas cuantas cosas ya empezado. Esto estando estudiando, tenía que estar 4 años y ya llevaba 2 años. Tenía que estar estudiando y el pastor que venía a asistirnos, mira, Pepe, yo tengo a mi iglesia abandonada, yo no puedo estar allí, tengo que estar aquí. Así que te ves en la necesidad de ser tú. Si acaso ya llamaré a otros ancianos y pastores y te ordenaremos para que tú te hagas... pero si yo no estoy preparado, yo... tengo sí algunas cosillas, bueno, pues vale, por bien de la iglesia aquella que nos te envían a nosotros. Pues vale, tenía que predicar todos los domingos, mañana y tarde, y aún entre semana otro estudio o sermón. Y me preocupaba mucho, pero yo, que soy un zoquete, que yo no soy capaz. Sí, cuando yo termine esto que tengo en mente, ¿qué les voy a dar? Dios mío, cuando acabe yo estas cositas, ¿qué les voy a dar a estos hermanos que son sedientos, que tienen hambre y sed de la palabra de Dios? Y así fue. Hoy toda la palabra, ellos necesitan el ministerio de la predicación, porque ellos... veía yo en ellos hambre y sed de la palabra de Dios y necesitaban no de un novato, alguien que ya supiera hablar. Y así, queridos, fue instruido, enseñando, y no voy a tener nada más que darles yo a ellos cuando acabe lo que ya tengo yo almacenado. Yo me sentía torpe, sin facilidad de palabra, porque soy torpe en ello. Sin los estudios apropiados para desempeñar fielmente el ministerio de la predicación, yo no me veía capacitado como es debido hacerlo. No como pueden hacerlo, no, sino como es debido. Pero, como dice Colosenses, un precioso texto que no lo vamos a mirar por amor al tiempo, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué consuelo fue para mí esto. Créeme, tan débil criatura. Pero ¿tú qué haces?
Pero si no eres tú, fue Él que dijo, yo, tú no, yo edificaré mi iglesia. Es mi iglesia, tú no, no es tu iglesia, es mía, yo edificaré mi iglesia. Qué consuelo fue para mí esto. Cómo me hizo cobrar ánimo, Señor, pues edifícala tú. Utilízame a mí si quieres, pero edifícala tú. Esto me hizo cobrar ánimo y pensar que no es en mí. Es en Cristo donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Es Él el que edifica, como Él bien dijo, yo edificaré mi iglesia. Tú no, tú eres un estorbo. Yo edificaré. Y así lo único que yo tenía que hacer, doblar mis rodillas, Señor. Edifícala tú. Utilízame a mí si quieres, como puedes utilizar a Spurgeon, como si quieres utilizar a quien sea. Utilízame a mí también para hacer como estos grandes hombres hicieron en su tiempo. Él es el manantial de la vida. De Él procede todo lo que tengamos de bueno. Entonces, lo que se necesita no es material para ver y contemplar, sino lo que necesita es interés en querer ver y contemplar todo lo que Él ha hecho. Es Él quien lo ha hecho todo. Y Él ya tiene en su mente lo que tiene que ocurrir siglos y siglos y miles y milenios de años después. Él lo tiene todo porque nada ocurrirá que Él no tenga ya designado que ocurra. Así, gozarnos en sus obras maravillosas. Eso es lo que hemos de sentir, aunque los ministros nos sintamos a veces pobres, escasos, torpes, y que no siempre predicamos para todo el mundo igual. A unos lo reciben de una manera, a otros lo reciben de otra, a unos les agrada, a otros no les agrada. Así pues hemos de estar siempre dependiendo de su gracia para que sea Él, que verdaderamente Él que edifica su iglesia y que utilice, como por ejemplo, aquel siervo torpe que le negó 3 veces con juramento, yo no lo conozco. A ese lo utilizó nada menos que el primer día llamado Día de Pentecostés, que se convirtieron 3.000 personas con ese siervo tan torpe. Y el apóstol Pablo, el más grande de los pecadores, Dios se deleita en utilizar, ¿para qué? Para que toda la gloria se la lleven no los hombres, sino Él. Él es el que edifica su iglesia. Y si vemos aquello que ocurrió en aquel día de Pentecostés, llamado Día de Pentecostés, es porque la gracia de Dios estaba allí con aquel torpe que le negó con juramento que no lo conocía. Traidor. Ahí lo tienes. El Señor perdonando pecadores. Así que en este mandamiento, una de las cosas que se requiere al santificar el día del Señor es que contemplemos las obras de Dios. Dios que se nos revela y trae nuestra consideración en este santo día para nosotros, tras el ministerio que domingo tras domingo venimos oyendo. Tengamos presente aquella sentencia: con el sudor de tu frente comerás el pan, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y esa verdad, esto lo experimentamos en la vida diaria. Qué lucha que tenemos diariamente por el sustento, por la supervivencia, y ello nos agobia y absorbe todo el tiempo, nos tiene siempre preocupados en ello, qué voy a comer, qué no voy a comer, de forma que no nos deja detenernos para contemplar las obras. Tal es la ocupación que muchos cristianos se ven, están todas 6 días trabajando, por lo menos 7 no deben trabajar, 6 días trabajando y ocupados a ver aquí, allá. No los vemos. Cuando hablamos a la gente, ¿qué respuesta nos dan cuando estamos con ellos? Yo no tengo tiempo para esas cosas, tengo que trabajar mucho para poder vivir. No hay tiempo. El resolver los problemas
la preocupación por qué comeré, qué beberemos, todo eso, y cada día es un agobio. Pues por eso Dios apartó, con esa finalidad, Dios apartó de cada 7 días, un día para que desocupados de todos los quehaceres por lo temporal, desocupados de todo ello, nos dedicásemos de lleno a lo celestial y eterno. En ese día, el día 7º o el día de reposo o el día del Señor, como queramos llamarlo, todo encaja. Como queramos llamarlo, digo, Dios lo ha apartado para la instrucción del pueblo de Dios. Es un día santo en el cual el pueblo de Dios es instruido, es enseñado, y que el pueblo pueda ver y contemplar todo lo que Dios ha hecho, para que a su vez alabemos juntos a aquel que nos ha llamado a ser su iglesia. Y viendo que todo es bueno en gran manera, así podamos adorarle como el creador de todo, el Señor de todo. Pero algo más, y observemos el día de reposo, a más de lo ya dicho, es una señal del pacto. El día de reposo tenemos que pensar que es el pacto de Dios, una señal que hace diferencia entre el pueblo elegido y los gentiles. Hay una diferencia grande que vamos a ver entre el elegido pueblo de Dios y los que no son elegidos, los no creyentes. En que se distingue que Israel es el pueblo elegido de Dios y los egipcios no son pueblo. ¿En qué se distingue? En que aquella noche Israel comió la Pascua y untó los dinteles de la puerta con la sangre del Cordero. Ahí, en ellos se distingue quién era pueblo. Ahí vemos, se iba de puerta en puerta. Aquí hay señal, aquí está la sangre. Pasa de largo. Aquí no hay señal. Al primogénito, muerto. Ahí vemos que tenía una distinción el pueblo elegido, los dinteles bañados con la sangre de Cristo y comiendo adentro la Pascua del Señor. Eso es la diferencia. Aquel acto de comer era señal de obediencia a Dios. Mientras que a los egipcios no les distinguía ninguna señal. Ellos no tenían, vamos a su casa, vamos a su barrio y no vemos allí ningún dintel pintado con la sangre, ninguna señal. Y al no distinguirlos ninguna señal, con ello se manifestaba en ellos la situación de desesperación que había en ellos, o la esperanza que pudieran tener. Y asimismo, el guardar, santificar el día de reposo, el día del Señor, eso es señal del pacto de Dios entre su pueblo, señal de entre que Él ha hecho con su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo. No te diré lo importante que es esto. Señal del pueblo, todos tenemos la señal. Y así como comer el cordero y untar el dintel en la puerta de la casa con la sangre del cordero, eso indicaba que se había obedecido la palabra de Dios. Y aquí lo que estriba es eso, la obediencia, la sumisión. Los egipcios no podían obedecer porque tampoco se les había dicho nada. Aunque supuestamente, aunque se les hubiera dicho, tampoco no hubieran hecho nada. Pues igualmente, el guardar y santificar el día del Señor indica obediencia. Obediencia a Él que lo ha mandado. Obediencia a la palabra de Dios, la cual a su vez es señal del pacto de Dios con su pueblo. Dice Éxodo aquí 31, versículo 13. Éxodo 31, 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo:
en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor, que os santifico. Es señal entre mí y vosotros. Por eso guardaréis mis días de reposo. Y esto hace el que estemos aquí hoy, es señal de algo que nos santifica, que nos volvemos a Él. Lo cual, a su vez, es señal para el pueblo. Dice un poco más adelante, pero vamos a dejar. Y esto vemos que como señal del pacto entre Dios y los suyos hay grandes bendiciones en guardar sus mandamientos. Y dado que el día de reposo es una institución divina, queridos, con qué dignidad, con qué reverencia deberíamos estimar y santificar este santo día. No sé si llegamos a comprender la seriedad de esto, porque es Dios quien así lo dispone. No es ninguno de nosotros, es Dios quien así lo manda y cómo quiere que se haga. Pero ahora, aquí en esta doctrina ocurre como en todas las enseñanzas casi. Tristemente siempre hay quienes no lo ven así. Siempre yo lo entiendo de otra manera. Por eso, porque es tan importante este mandamiento, es bueno que lo mejor, aunque lo estudiemos, mejor que meditar, sino que estudiarlo con detenimiento, con el fin de no dejarnos influenciar por las modas que cada día surgen. Ya casi, fijaos, casi ya ni se celebra la Navidad, la gente se van olvidando, no es que yo sea pro navideño, pero veo que esto es el pecado en la gente, que sí se celebran, se emborrachan y esto y lo otro, pero no se celebra lo que es la Navidad. Qué diferencia cuando yo era pequeño, qué solemnidad, ninguna clase de error en ello. Naturalmente, entendamos que en el Antiguo Testamento hay mandamientos que eran dirigidos a los judíos como judíos. Esto es verdad, tenemos que entenderlo así. Eran dirigidos a los judíos como judíos y que pertenecían a unas circunstancias propias de ellos como nación de su época. Los judíos como una nación de aquel entonces, ellos tenían sus propias que Dios mismo les había dado. Pero desaparecida la nación como tal nación, todas esas leyes quedaron abolidas. Ya no existe aquello que les hacía, aquello que les distinguía como nación. Pero en cambio también les dio el Señor otros mandamientos que ya no pertenecen exclusivamente a las circunstancias de esa nación como nación. También les dio otros mandamientos que son perennes, sino que esos mandamientos estaban basados en el carácter y la santa naturaleza del ser de Dios. Ahí están los mandamientos que no perecen, siempre son vigentes. Y puesto que Dios es eterno, también su ley, sus mandamientos deben ser y son eternos. Naturalmente, igualmente, los seres humanos tenemos unas relaciones que nos obligan mientras no cambie nuestra situación. Los hijos están sometidos a los padres mientras están con los padres y deben obedecer a los papás mientras están con los papás. Las esposas están obligadas a sus maridos mientras ellos viven. No tengo más obligación que estar sujeto a quien Dios él mismo nos sujeta. La comunidad en la que yo vivo es una comunidad en la que yo estoy también sujeto a unos deberes y yo debo compartir, si no haberme metido ahí. Yo estoy ahí, debo compartir con
pagar la cuota, lo que sea, y mantener esto, mantener lo otro, y eso son unos deberes. Pero cuando yo me cambie de casa, cuando yo me vaya a otro sitio, si es que llega el día que me voy de ahí, entonces ya se anularán mis deberes con esa comunidad. Ya terminaron esa obligación, pero en cambio, como español que soy, y mientras viva en España, y no pienso que cambiaría nunca, mientras como español que soy tengo unas obligaciones con el Estado que nunca cambian. Estas obligaciones como español nunca cambian. Puedo dejar de ser padre, puedo dejar de ser esposo, Dios quiera que nunca, puedo dejar de ser vecino, pero mis deberes con mis ciudadanos, como español, mis deberes nunca cambian. Como español siempre son los mismos. Siempre tendré que pagar mis impuestos, siempre tendré que hacer el servicio militar bueno, estoy hablando de mi mente antigua, que era obligatorio el hacer el servicio militar. Siempre tendré que tener mis documentos, todos, siempre que una autoridad me los demande, pues yo poder enseñar y justificar lo que soy o dejo de ser. Y así mismo, pues, ahora, en el Decálogo hay unos mandamientos que dicen honrar padre y madre. Otro, no matarás. Otro, no hurtarás. Otro, no harás imágenes. No tendrás otros dioses. No cometerás adulterio. Ahí vemos que hay unos mandamientos que nadie que profese ser cristiano se le ocurrirá pensar que la obligación de guardar esos mandamientos ya con la ley de Dios ya. Pero esos mandamientos están en el Decálogo. Todos esos son mandamientos del Decálogo. ¿Y quiere decir que yo ya no debo cumplirlos? Con la venida del Señor Jesús ya queda todo abolido. Eso es lo que dice mucha gente y que hablan más por ignorancia que por conocimiento. Todavía no he encontrado, por otra parte, no he encontrado a nadie que me diga, oye, que el honrar padre y madre, el hacerte imagen, o el tener otros dioses, o el adulterar, eso es del Antiguo Testamento, eso ya quedó. No he encontrado a nadie que me diga, oye, eso ya no eso ya no es, ya no puedes ir a la cárcel, ya no puedes ir por lo otro. El no matar, eso ya no está, ya eso es del Antiguo Testamento, eso de los 10 mandamientos, eso dice mucha gente, quieren justificar. Y yo estoy diciendo que nadie, o sea, viene a mi mente, que nadie viene a decirme, eso está pasado de moda. La ley del Antiguo Testamento pertenece a aquella época. Ahora ya, como no estamos bajo la ley, ya se puede adulterar, ya se puede matar, ya puedes tener imagen, ya puedes tener todo lo que quieras. Ya puedes deshonrar padre y madre. Porque como no estás en la ley del Antiguo Testamento, o sea, de los 10 mandamientos, ya puedes deshonrar padre y madre. Nunca nadie me ha dicho nada de eso. Esto es lo curioso. Sí, mira, los 10 mandamientos, el día de reposo es para los antiguos, para la época antigua, pero nadie me ha dicho, oye, el honrar padre y madre ya ha sido anulado. Oye, que tú te vayas con otra mujer, eso ya ha sido anulado. No, nadie me lo ha dicho. Pero en cambio, sí dicen que el guardar el día de reposo, eso pertenece a los judíos de la época del Antiguo Testamento. Pero, ¿cómo puede uno tener la Biblia en casa y suponer que la lee? Digo, suponer que la lee. ¿Cómo puede tener uno la Biblia en casa y llegar a decir eso? ¿Cómo la lees tú la Biblia? ¿La lees al revés quizás? Llegas a los 10 mandamientos, forman una unidad. Son 10 decálogo, 10 tratados. Tú debes entender esto. Es de la vida cristiana, de la vida del pueblo de Dios. Los 10 mandamientos pertenecen a la ley moral de Dios. Es el decálogo, los 10 mandamientos, las 10 palabras. Y por eso todavía hoy estamos
tan obligados a guardarlos todos como cuando Dios los dio a Moisés. En aquel entonces no ha variado nada. Allá en el monte Sinaí Dios los dio. Moralmente todos estamos obligados a guardarlos, aunque yo ignore el mandamiento. No importa. Hay muchos que lo ignoran, pero no importa. Estamos obligados. Aunque a mí nunca se me haya dicho que debo amar a Dios sobre todas las cosas, mi alma, yo debo amar siempre a Dios. Moralmente, yo deseo amar a mi prójimo y no amarlo, aunque nunca se me haya dicho, yo no debo matar. Aunque nunca se me haya dicho que matar está mal, que a Dios no le gusta, pero yo moralmente, aunque yo nunca haya leído los mandamientos, pero yo sé que no debo matar. Como Caín, posiblemente nunca se le dijo que no debía matar a Caín. No vemos ningún texto que nos diga, Caín, nunca mates a nadie. No, él no sabía nada de eso. Sin embargo, mató a su hermano. Con la ignorancia no le libra a nadie. El ser ignorante no nos libra de nuestros deberes para con Dios, no nos libra del castigo que Dios le impuso por matar a su hermano, a Caín. Maldita será la tierra por tu culpa. Como unos niños ingleses, hoy en cierta ocasión mataron a otro niño. Muy posiblemente a esos niños nadie les diría que Dios prohíbe el matar, pero ellos todavía estarán en la cárcel. Esos niños todavía, aunque quizás ellos no supieran que el matar estaba prohibido, posiblemente todavía estarán. ¿Por qué? Porque la ignorancia no nos exime de la ley moral. El ignorar los mandamientos no por eso nos justifica. La conciencia nos dice a todos que no está bien robar. Y por lo tanto, la conciencia, cuando robamos o la mano se ha alargado a lo ajeno o lo que sea, la conciencia nos acusa. Aunque tratamos de ocultarla, cállate, no seas tonto, aunque tratamos, pero ahí está la conciencia, nos acusa. En el tiempo de José, el hijo de Jacob, no había sido mandado todavía el mandamiento, no cometerás adulterio. Eso vendría unos siglos después. A José, hijo de Jacob, nadie le dijo, no cometerás adulterio. Sin embargo, se le presenta la ocasión, no, yo no debo esto, no, a costa de que su amo lo pueda meter en la calle y lo pueda matar si la traidora de su mujer no lo denuncia. Pero él sentía que había ahí algo que no debía hacer y por temor a Dios no lo hizo. Prefirió la cárcel, prefirió lo que pudiera venir. Porque sé que el marido, después de tanto bien que le hizo a José, después de tanto bien que le hizo, me has traicionado, me has hecho lo que no pensaba que harías. Pero así vemos que José está libre de pecado. Los 10 mandamientos, el decálogo, la ley de Dios, la ley moral de Dios, no es solo propio de una época. Queridos, tenemos que hacerlo saber esto, porque hay mucha gente que es una forma de quitarse las pulgas encima. Es una forma de sacudirse el polvo. La ley de Dios es para los antiguos. Hoy vivimos en la era de la gracia. Los 10 mandamientos, la ley, es tan obligatoria. Hoy, como lo fue a Caín, como lo fue a José en su tiempo, y hoy para nosotros también el decálogo es tan escrito con el dedo de Dios. Para nosotros también hemos de entenderlo, que Él lo escribió con su propio dedo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los 9 restantes mandamientos, el resto de los 9 restantes mandamientos, hemos de guardarlos según algunos, y este 4º mandamiento no? ¿Por qué?
¿Cuál es la razón? ¿Por qué los 9 sí los hemos de guardar? Pero esto lo dicen iglesias muy serias, o que parecen serias. Esto lo dice, eso es de la ley del Antiguo Testamento, eso no. Los 9 mandamientos sí, pero este no. Los naturalmente solo saben decir que ese día es solo para los judíos, pero no saben, o no pueden, o no quieren saber que esto es la ley moral de Dios, que no tiene finalidad, que no se acaba nunca. Debe llamarnos la atención cuál no debería ser la seriedad con que Dios quiere que se observe este mandamiento. Queridos, estamos siendo influenciados, queramos que no, yo también, todos, estamos siendo influenciados por la mentalidad de nuestro tiempo. Y digo que la seriedad con que Dios quiere que se observe este mandamiento, ya que quebrantar los mandamientos, ningún otro mandamiento era tan severamente castigado como este mandamiento, el día de reposo. Cuando leemos las Escrituras vemos que ninguno era tan severamente castigado como este mandamiento, como lo era, dice. Fijaos en Éxodo capítulo 31, 14, 31 aquí mismo, versículo 13 y 14 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. El que quebrantare el día de reposo, aquella persona será cortada de su pueblo. Ahí vemos la seriedad del mandamiento. Y esto es vigente. Qué serio es esto, queridos. ¿Cómo deberíamos nosotros procurar, Señor, enséñame, ayúdame? Y sobre todo dar gracias a Dios, los que tenemos la posibilidad de no tener que trabajar el domingo. Pero con todo, examinémonos bien que no estamos del todo libres de no quebrantar de una manera o de otra este mandamiento. Esta advertencia vemos que Moisés la enseña al pueblo para que se aprenda. Moisés está ahí repitiendo y repitiendo la seriedad de este mandamiento. Aquí mismo 35, versículo 2, dice, 6 días se trabajará, esto es otro lugar, no es el anterior, 6 días se trabajará, mas el día 7º os será santo, día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. ¿Sabéis lo serio que es esto? Cualquiera que hiciere trabajo alguno, sea lo que sea, limpiarte los zapatos, morirá. Permíteme. Recuerdo hasta dónde llega a veces, yo no sé hasta qué punto es así. Cierta familia nos invitó a ir un domingo a su casa de ellos para estar en el culto y fuimos allí. Y bueno, como a veces tengo problemas para comer mucho, digo, no comeré porque luego allí nos atiforrarán y tal, y digo, comeré. Bueno, vamos allí, vamos al culto, volvemos a la casa, una tacita de café, nada más. Bueno, comeremos. ¿Quieres un...? No, porque si como esto, a mi mujer me quita el hambre y luego ya no comeré. Y venga a esperar a las 2 o las 3. Oye, ¿y comida qué? Es que no guisaban. ¿Para qué nos invitas entonces? Bueno, eso es el poco conocimiento que... Y ya como pastor que predicaba en muchas iglesias de Holanda, ya yo teniendo digo, oye, no entendía bien esto. Y es que ellos
son muy celosos de la palabra de Dios y de los 10 mandamientos. Y otros casos que no voy aquí ahora a entretenerme en ello, pero de verdad, quizás para nosotros, nuestra mentalidad, quizás se exagere. Pero realmente lo que sí es cierto, no harás ninguna obra. Solo eso ya es algo para preocuparnos, ¿no? Nos puede parecer cosa sin importancia a nosotros, eso que hacían esas personas, pero para ellos era sagrado y no se morían. Y no sabemos de otros muchos que el domingo no cocinaban, no hacían, y otros que se cocinaban, pero el día anterior hacían lo que tuvieran que hacer, y el domingo ya no hacían ni las camas, allí se quedaba todo. Quizás eso es fanatismo, extremismo, pues no lo sé, pero sí sabemos que eso es lo que parece, dice la Escritura. Pero aquí la cosa es, tenía este hombre del que hemos mencionado, mejor dicho, no lo hemos mencionado, aquí en Números capítulo 15, versículos 32, 33 y 34, dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre, salieron unos al campo por ahí, y hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Tendría frío, tendría que guisar y cogería leña, pero la cosa es que lo hizo en día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón. Menos mal que no se hicieron ellos la justicia por su cuenta. Vamos a los dirigentes, a los pastores, vamos a ellos, a ver que ellos decidan. Y los trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no se estaba declarado qué se le había de hacer. Sí, sabemos, pero ha ido a coger leña, no sabemos qué hay que hacerle. Y el Señor dijo a Moisés: irreversiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como el Señor mandó a Moisés. Queridos, creo que estimamos la palabra de Dios y creemos que todo es verdad. No creemos que hay arreglos. Esto es palabra de Dios. Que a nuestra mentalidad del siglo XXII o XXIII esto no encaje, eso es otra cuestión. Pero la palabra de Dios es viva y permanente para siempre. Aquí vemos pues que nosotros que somos del siglo XXI, nos puede parecer cosa sin importancia esto, hombre, déjalo, tendría frío o tendría que guisar, eso diríamos nosotros. Pero aquí la cosa es, tenía este hombre respecto a la palabra de Dios, amaba, le daba temblor la palabra de Dios, el quebrantarla, le preocupaba lo que Dios decía en su palabra, o no le preocupaba nada. Porque podía muy bien haber ido a Moisés o a quien sea: oye, tengo necesidad de encender fuego, ¿puedo o no puedo? Como Adán, ¿qué mal había en comer del fruto de un árbol? ¿Qué mal hay? Así, este hombre tenía que haberse preocupado. ¿Qué mal hay en comer del fruto de un árbol? ¿Qué mal en recoger leña para guisar, tal vez para calentarse o porque hacía frío o lo que fuera? No está tanto en la causa, sino en quién manda tal cosa. Aquí lo importante no es, aquí la cosa es quién manda este mandamiento. ¿Qué disposición hay en obedecer al que manda? ¿Qué disposición tienes tú a obedecer? Puede que te equivoques, pero oye, tú lo entiendes así, pues así debe ser. Al que manda en nuestra cultura y sociedad tan atea, este castigo está desconectado, pero para nosotros debe ser una enseñanza de lo más serio que pueda haber, y que nos hemos de preocupar si aquel hombre fue condenado a ser apedreado. ¿Qué no hago yo, Señor? ¿Qué puedo yo también hacer digno de ser apedreado? Esto es lo que nos debe preocupar. Y no solo nosotros, sino que nos debe entristecer cuando alguien de nuestro pueblo
quebranta este día. A veces vemos muchos creyentes que no les da importancia y nos entristece. Y cuando no le vayas a Osos del Antiguo Testamento. Estos que vieron al hombre cogiendo leña podrían, no lo sabemos, pero podrían estar llenos de defectos, no cabe duda, porque no hay perfecto, no vemos ninguno perfecto, pero como israelitas que eran, su celo no les permitía quedarse indiferentes. Allí va uno cogiendo, déjalo, no, tenían temor de Dios, pertenecían a un pueblo y había que guardar esas normas al ver el transgresor, y no fue cosa diferente. Por eso, queridos, es algo, no podía soportar que se quebrantara el día de reposo. Y por eso es que tenemos nosotros como Nehemías, y ya con esto terminamos, dice, a ver si lo encuentro, Nehemías capítulo, no está un poco, aquí 13, versículo 15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en el día de reposo. Vi algunos del pueblo, no extranjeros, sino del pueblo. Vi algunos que pisaban lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, lo traían a Jerusalén, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis o permitís, profanando así el día de reposo. No lo hicieron así nuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre la ciudad. Y vosotros añadéis ira, Israel, profanando el día de reposo. Continúa, léelo en casa, que es capítulo 13 de Nehemías. Es muy importante la lección que nos da. Él no, pero tampoco podía soportar que otros quebrantasen el día de reposo, y por eso pues denuncia este hecho. Queridos, esto es bastante más serio de lo que a veces nos pensamos, y con qué facilidad a veces, y hablo personalmente lo mismo, con qué facilidad a veces lo quebrantamos, y como si no fuera nada, como si quien nos ha dicho, lo hubiera dicho cualquier monigote. Que Dios nos ayude y nos enseñe a ver qué es lo que Él quiere para una iglesia que ama la verdad de la palabra de Dios y que en ello nos dirija. Gracias a Dios que tenemos esta bendición. Gracias a Dios por el ministerio de la palabra, porque aquí se denuncia el pecado y no se mira de qué color, qué chaqueta llevas o qué. Gracias a Dios por ello debemos dar, y que persista en esto. Y yo mismo, cualquier cosa, querido pastor, que usted vea en mí, que sea digno de corregir, no se retraiga, porque vale más que usted me avise que yo puedo estar cegado en alguna cosa, vale más que usted me avise que no, que yo por amor no se vaya a ofender, yo continúe errado. Que Él nos guarde a todos. Vamos a orar. Y ahora, Señor, que estás en los cielos, cuánta necesidad tenemos, no de ir nosotros a ti, sino que tú vengas a nosotros para hablarnos y enseñarnos la seriedad de tu palabra. A veces no sabemos ni exponerla. Sí sabemos criticar, sí sabemos decir de otros, pero que otros digan de nosotros cómo nos afecta. ¿Y qué sería, Señor, cuando oyésemos de tus palabras: tengo contra ti, oh Dios de los cielos,
Guárdanos tú, Padre, no solamente en este tema que hoy nos ha tocado, sino en cualquier otro tema que sea que estemos contra tu voluntad. Señor, que podamos aprender de José, que aunque no había mandamientos de no cometerás adulterio, sin embargo él veía que eso no estaba bien, que no debía permitir. En su casa su padre no le había enseñado eso, y él fue fiel y prefirió la cárcel. Y lo mismo que otros tantos, Señor, te rogamos que también nosotros seamos valientes y sepamos someternos a ti y a tu palabra en todo momento. Sigue con nosotros, Padre, en este día, sigue bendiciéndonos. Y Padre, no queremos olvidar el estado de este hermano de Madrid. Señor, no estamos en su situación, gracias a ti, pero nos imaginamos, él es joven todavía, nos imaginamos qué triste tiene que ser, y ya no el sentirse que tú lo llamas a tu presencia, sino los dolores que tiene que tener. Oh Señor, si nosotros con cualquier cosita nos lamentamos, que no tendrá que ser ese dolor, tendrá que estar en una silla de ruedas. Señor, haznos sentir compasión y que oremos firmemente por este hermano. Tú no estás obligado a oír nuestras oraciones, pero solamente si te complaces, Padre, por lo menos que no sufra. Dale, Señor, que pueda seguir el tiempo que tú lo quieras tener. Por lo que parece, él se ve animado y, bueno, sujeto a lo que tú traigas. Pero, Señor, una cosa es lo que a veces experimentamos y otra cosa es lo que sentimos. Por ello, Señor, estate con él y su familia. Bendícelos, qué triste también para la esposa, su segundo marido, y que también tú lo llames, Señor, consuelo para todos ellos. A ti nos encomendamos, sigue con nosotros, Padre, para esta tarde, sigue bendiciéndonos, Padre. A ti nos encomendamos por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre.